La anhelada serenidad profunda, esa calma inquebrantable que disipa el tumulto interno y una vida en armonía con el universo. La sabiduría ancestral nos susurra que la verdadera fuerza no reside en la resistencia obstinada, sino en la sublime adaptabilidad del agua. A menudo llevamos sobre nuestros hombros una mochila invisible, cargada de piedras, las expectativas inalcanzables, el control férreo sobre lo incontrolable, el miedo a lo incierto. ¿Te has sentido alguna vez como una roca inmóvil ante una corriente impetuosa, desgastándote en una lucha sin fin? Observa el río. Nunca se detiene, nunca se queja, simplemente fluye, contorneando cada obstáculo con gracia inmutable, transformando su esencia para seguir su camino. Nosotros, en contraste, nos aferramos, nos tensamos, intentamos dominar la corriente de la vida solo para encontrarnos exhaustos y frustrados. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino que nos revelará cómo abrazar esta sabiduría milenaria. Pero, ¿cómo se logra esta fluidez en un mundo que constantemente nos empuja a luchar y controlar? Si la resistencia te ha agotado, si sientes el peso de esas piedras, deja tu testimonio. En una palabra o frase, comparte el mayor peso que cargas hoy o el momento en que elegiste fluir. Tu valentía inspira. Te leo. ¿Alguna vez te has detenido a observar la quietud tensa de un lago, cuyas aguas, en lugar de moverse libremente, parecen aprisionadas por una barrera invisible? Esta imagen resuena con la resistencia al flujo natural de la vida, que es la fuente principal de nuestro sufrimiento y desgaste energético. A menudo nos aferramos a la idea de que debemos controlar cada aspecto de nuestra existencia, luchando contra mareas que, en su esencia, son inevitables. Esta lucha constante no solo nos agota, sino que nos desconecta de nuestra propia naturaleza y del ritmo sereno del cosmos. El Tao nos enseña que el camino hacia la verdadera paz no es una batalla, sino una danza con la corriente. Lao Tse, el viejo maestro, nos invitaba a contemplar el agua, la más suave de todas las sustancias, capaz de erosionar la roca más dura. ¿Qué nos revela esta paradoja? Que la flexibilidad, no la rigidez, es la cumbre de la fuerza. La resistencia, ese acto de oponernos a lo que es, nos condena a un ciclo de frustración y agotamiento. Es como intentar empujar una puerta que está diseñada para ser alada. El esfuerzo es inútil y solo genera más fricción. Piensa en el viejo campesino que, al ver su campo inundado por un río desbordado, no maldijo el cielo ni intentó represar la fuerza imparable de la naturaleza con sus propias manos. En cambio, observó la dirección del agua, esperó a que la crecida disminuyera y luego, con la sabiduría del Tao en su corazón, canalizó las aguas restantes para irrigar sus campos de forma más eficiente que antes. Su resistencia no fue contra el río, sino contra su propia rigidez mental. Comprendió que, a veces, la mayor victoria se encuentra en la aparente derrota, en la rendición al poder superior de la naturaleza. Este hombre sabio sabía que, al soltar su apego a cómo debían ser las cosas, abría la puerta a una solución que el universo ya le ofrecía. Esta anécdota nos invita a cuestionar cuánta energía desperdiciamos cada día resistiendo el curso natural de los acontecimientos. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a un plan, a una expectativa, a una relación que claramente ya no fluía, solo para terminar heridos y resentidos? La resistencia no es un signo de fortaleza, sino de rigidez. Es el muro que construimos entre nosotros y la paz que anhelamos. Cuando el bambú es flexible, se dobla con el viento y sobrevive. Cuando es rígido, se quiebra. Así también nosotros, al resistir, nos volvemos frágiles. La verdadera quietud no se encuentra en la ausencia de movimiento, sino en la capacidad de moverse con él
sin oposición interna. Es la diferencia entre un nadador que lucha contra la corriente y uno que se deja llevar, utilizando la fuerza del río para avanzar. El primero se agota, el segundo se desliza con gracia. Este es el primer paso hacia la sabiduría del Tao. Reconocer que gran parte de nuestro sufrimiento nace de la resistencia a aceptar lo que es, lo que la vida nos presenta, incluso en los tiempos difíciles. Al observar nuestra propia resistencia, sin juicio, solo con la pura conciencia de su presencia, empezamos a disolverla. Empezamos a ver que la vida no está en contra de nosotros, sino que simplemente es. Y en esa pura existencia radica nuestra mayor oportunidad de aprendizaje. ¿Estás listo para dejar de luchar y empezar a fluir, a disolver los patrones de resistencia que te agotan? Porque solo al reconocer esta resistencia, podemos abrirnos a una comprensión más profunda de cómo la acción sin esfuerzo puede transformar nuestra realidad. Ahora que hemos validado la presencia de la resistencia, surge la pregunta natural: ¿cómo podemos liberarnos de sus cadenas y abrazar una forma de vivir que nos permita la acción eficaz sin esfuerzo, alineados con el flujo de la vida? Aquí es donde el principio del Wu Wei, la no acción o acción sin esfuerzo, emerge como una brújula esencial. Lejos de ser inactividad o pasividad, Wu Wei es la acción que surge de la quietud, la intervención que no interfiere, la fluidez que contornea en lugar de chocar. Imagina un vasto laberinto, no con muros sólidos, sino con corrientes de aire cambiantes. Un torpe intenta forzar su camino, chocando contra las ráfagas, invisibles, agotándose sin avanzar. Un maestro del Wu Wei, en cambio, se convierte en el viento mismo, percibiendo sus patrones, cediendo a su fuerza cuando es necesario y deslizándose a través de los pasajes que se abren naturalmente. Esta es la esencia de la acción sin esfuerzo. No es una inacción, sino una alineación perfecta con la energía que ya está en movimiento. La metáfora dominante de la agua que contornea obstáculos nos ofrece una revelación profunda. Cuando el agua se encuentra con una roca, no se detiene para discutir con ella ni intenta romperla a la fuerza. Simplemente la abraza, fluye alrededor de ella, por encima o por debajo, encontrando siempre el camino de menor resistencia, sin perder su esencia. Su movimiento es constante, pero su método es la adaptabilidad. ¿Cómo se refleja esto en nuestros tiempos difíciles? Cuando un problema surge como una roca en nuestro camino, nuestra tendencia es a menudo chocar de frente, intentando moverla con nuestra voluntad. Wu Wei nos invita a preguntar: ¿dónde está el camino de menor resistencia? ¿Cómo puedo fluir alrededor de este obstáculo en lugar de luchar contra él? Pensemos en la parábola del sauce y el roble. El roble, majestuoso y firme, resiste cada tormenta con su estructura inquebrantable. Pero en la tormenta más feroz, su rigidez se convierte en su perdición y se quiebra. El sauce, en contraste, con su tronco esbelto y sus ramas flexibles, se inclina y se dobla con cada ráfaga de viento. Aunque parece débil, su capacidad de ceder le permite sobrevivir y prosperar. Así, la no acción del Wu Wei no es debilidad, sino una forma superior de resiliencia, una sabiduría que nos permite adaptarnos sin rompernos. En la aplicación práctica, el Wu Wei se manifiesta en reconocer cuándo debemos soltar el control y cuándo nuestra intervención es verdaderamente necesaria. Es la capacidad de escuchar la situación, de sentir la dirección de la energía y de actuar en sintonía con ella. ¿Significa esto no hacer nada? Absolutamente no. Significa hacer lo correcto en el momento justo, con la mínima fricción y el máximo impacto. Significa cultivar una profunda intuición que nos guía hacia la acción más eficiente, la que no genera resistencia interna ni externa.
Cuando comprendemos estas facetas del Wu Wei, algo se integra en nosotros, una sensación de liberación. La pesada carga de intentar forzar el universo a nuestros deseos se disuelve y somos reemplazados por una ligereza que nos permite movernos con gracia, incluso en medio del caos. Es como navegar un río turbulento. No se trata de remar con todas tus fuerzas contra la corriente, sino de ajustar tus velas, usar el viento y las corrientes a tu favor, para llegar a tu destino con serenidad. Ahora que hemos explorado la no acción desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos comenzar a integrar esta sabiduría transformadora en nuestra vida diaria, convirtiendo la teoría en una práctica palpable que nos guíe a través de nuestros propios desafíos? Ahora que hemos comprendido el poder sutil del Wu Wei, ¿cómo podemos tejer esta sabiduría en el tapiz de nuestra vida cotidiana, desarrollando una flexibilidad mental y emocional que nos permita danzar con los desafíos en lugar de chocar contra ellos? La práctica del Tao no es una lista de instrucciones rígidas, sino una invitación a la observación consciente y a la adaptación natural. No se trata de hacer más, sino de ser más receptivos y menos resistentes. Imagina tu mente como un cielo despejado, vasto e ilimitado. Las nubes de los pensamientos, las preocupaciones y las emociones pasajeras llegan y se van. ¿Intentas atraparlas o disiparlas a la fuerza? Un practicante del Tao, en cambio, simplemente las observa, las reconoce, las saluda y las deja seguir su curso, sabiendo que, bajo todas ellas, el cielo sereno permanece intacto. Así como el cielo no lucha contra las nubes, tú no necesitas luchar contra tus pensamientos o emociones. Al observarlos sin juicio, sin aferrarte ni rechazarlos, les quitas su poder para perturbarte y regresas a tu estado natural de claridad. Una técnica práctica fundamental para cultivar esta flexibilidad es la respiración del bambú. El bambú, aunque fuerte, se inclina con el viento más fuerte y vuelve a su posición original sin romperse. Siéntate en quietud, cierra los ojos suavemente. Imagina que al inhalar, la energía fluye hacia tu centro, nutriéndote, y al exhalar, te vuelves suave y flexible, liberando cualquier tensión o rigidez como el bambú cediendo al viento. Repite este ejercicio por 5 minutos cada mañana. Esta práctica no busca borrar los problemas, sino cambiar tu relación con ellos, permitiéndote ceder sin perder tu centro. Es una forma de abrazar la simplicidad en la acción. Otra sugerencia es la observación del flujo urbano. En tu día a día, mientras caminas o esperas, observa el movimiento a tu alrededor, los coches, las personas, los sonidos. En lugar de resistirte al ruido o al ajetreo, percíbelo como un río en constante movimiento. Puedes ser como el agua que fluye a través de este río, sin ser arrastrado por sus corrientes, pero sin oponerte a ellas. Esta práctica te ayuda a ver que el caos externo no tiene por qué generar caos interno. Tu centro de paz puede permanecer inalterable, como un guijarro en el lecho del río que siente la corriente, pero no es llevado por ella. Quizás, al inicio, estas prácticas puedan parecer desafiantes. La mente, acostumbrada a la lucha y al control, se resistirá, pero recuerda la parábola del escultor. Al inicio, la piedra parece inamovible, su forma final invisible. El escultor no la fuerza, la libera, quita lo que no pertenece, revelando la belleza que ya estaba allí. Así también, nosotros no estamos creando flexibilidad, sino liberando la que ya reside en nuestra naturaleza. A medida que practiques, poco a poco, te darás cuenta de que la tensión disminuye, la mente se calma y las soluciones aparecen de forma más natural, como si el universo mismo conspirara a tu favor. Esta es la esencia de la acción eficaz sin esfuerzo
y el alineamiento con el flujo de la vida. Al abrazar estas sugerencias, empiezas a moverte con la vida, no contra ella. Dejas de ser la roca para convertirte en el agua. La belleza de la simplicidad radica en que no necesitas grandes gestos. Los pequeños actos de alineación diaria son los que construyen una vida en armonía. La sabiduría no se impone, se revela en la práctica constante, en la elección consciente de fluir. Pero hay una pregunta que quizás has evitado responderte con honestidad. ¿Cuánta de tu rigidez es en realidad un miedo disfrazado a soltar el control, a permitir que la vida te muestre un camino que no habías diseñado? ¿Estás dispuesto a confrontar esa verdad o seguirás aferrándote a la ilusión de control que te agota? Hemos viajado juntos por las aguas de la resistencia y hemos navegado por la serenidad del Wu Wei. Ahora, al acercarnos a la orilla de la integración continua, es momento de reflexionar sobre cómo mantener viva esta percepción del flujo natural, permitiendo que cada decisión se alinee con la corriente de la vida. Esta no es una meta final, sino una danza perpetua, un cultivo constante de la atención y la sutil sabiduría del agua. Piensa en las estaciones del año. Cada una fluye hacia la siguiente con una lógica impecable, sin resistencia. El invierno no lucha por permanecer, ni la primavera se apresura a llegar. Simplemente son. Del mismo modo, cultivar la percepción del flujo natural implica reconocer los ciclos de nuestra propia existencia, los momentos de expansión y los de contracción, los de luz y los de sombra, los de acción y los de quietud. Cuando honramos estos ritmos inherentes, nos sintonizamos con una sabiduría más profunda que la mera lógica racional, y nuestras decisiones se vuelven ecos de la armonía cósmica. La clave de esta integración es la vigilancia suave. Como un jardinero que cuida su huerto, no intentamos forzar el crecimiento, sino que creamos las condiciones para que la vida prospere. El jardinero no tira de las plantas para que crezcan más rápido, las riega, les da luz y las protege. Así, para cultivar la percepción del flujo, nutrimos nuestra mente con silencio, permitimos que nuestras emociones se muevan sin aferrarnos a ellas, y honramos los susurros de nuestra intuición. Las decisiones alineadas con la corriente de la vida surgen naturalmente de este espacio de calma y escucha, no de la ansiedad o la coacción. Cuando observas tu entorno como un vasto ecosistema interconectado, empiezas a ver que cada evento, cada persona, cada situación es parte de un diseño mayor. Ya no hay malas o buenas corrientes, solo corrientes. Tu tarea es aprender a navegar en ellas, no a controlarlas. Las decisiones se vuelven menos sobre qué debo hacer y más sobre qué es lo más armonioso para el momento presente. Esta es la esencia de la acción eficaz sin esfuerzo y el alineamiento con el flujo de la vida. Una sensación de que estás siendo sostenido por una fuerza mayor que te guía con suavidad, incluso en los pasajes más estrechos. Imagínate como una hoja en un río. No tiene que decidir a dónde ir. El río la lleva. Su única tarea es soltarse y permitir que la corriente la guíe. Por supuesto, tenemos voluntad y conciencia, pero podemos aplicar este principio a un nivel más sutil. Al soltar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, abrimos espacio para que el qué se manifieste de maneras que ni siquiera podríamos haber imaginado. La vida, a menudo, tiene planes más grandes y más sabios que los nuestros. Cultivar esta percepción significa practicar la rendición consciente, no como una derrota, sino como un acto de suprema confianza en el Tao. Es un proceso de desaprendizaje de la rigidez y de reaprendizaje de la fluidez. Cuando te permites fluir con la vida, descubres que la fuerza no está en empujar, sino en la elasticidad, en la capacidad de adaptarte.
Es una danza que se perfecciona con cada paso, con cada respiración, con cada aceptación. Esta es una práctica continua, un arte que se refina a lo largo de toda una vida. No habrá un día en que digas, ya lo logré. En cambio, te darás cuenta de que cada día estás un poco más en paz, un poco más sereno, un poco más alineado. Cuando abrazas el fluir natural de la vida, la acción se vuelve un acto de gracia y las decisiones, un reflejo de la sabiduría intrínseca del universo. Hemos recorrido un sendero sutil, revelando la profunda verdad de que la serenidad no es la ausencia de tormenta, sino la capacidad de danzar con ella. Comenzamos con la imagen de la mochila invisible y el peso de la resistencia, preguntándonos cómo fluir en tiempos difíciles. Ahora, al cerrar este ciclo de reflexión, volvemos a la esencia, la sabiduría del agua. Recuerda, la vida no te exige que seas una roca inquebrantable que resiste cada embate. Te invita a ser como el agua, que cede y se adapta, encontrando su camino sin fricción. Este arte no se domina de la noche a la mañana, sino a través de la práctica consciente de la observación, la aceptación y la liberación. Cada vez que elijas observar tus reacciones sin juicio, cada vez que decidas soltar la necesidad de controlar, cada vez que te permitas fluir con una situación en lugar de luchar contra ella, estarás tejiendo la fibra de tu paz interior. Cuando te sumerges en la comprensión del Wu Wei, cuando abrazas la flexibilidad del bambú y la persistencia suave del río, la acción eficaz sin esfuerzo y el alineamiento con el flujo de la vida no serán solo conceptos, sino tu realidad vivida. La paz no es un tesoro escondido que debes buscar frenéticamente, sino la condición natural de tu ser que emerges cuando dejas de resistir. Que tu camino sea el del río, siempre en movimiento, siempre adaptable, siempre regresando a la vasta quietud del océano. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro, esperando ser redescubierta. Esta es una bendición, una invitación y una verdad que está siempre disponible para ti. La belleza de este camino es que no hay fracaso, solo aprendizaje. Cada desafío se convierte en una oportunidad para practicar la fluidez, para profundizar tu conexión con la esencia de la existencia. La sabiduría del agua te ha sido revelada y la senda del Wu Wei se ha desplegado ante tus ojos. No es suficiente escuchar estas verdades. La verdadera transformación ocurre cuando las encarnas, cuando permites que estas corrientes fluyan a través de ti. La vida te está ofreciendo la oportunidad de elegir la paz sobre la resistencia, la fluidez sobre la rigidez. Este es tu momento, tu última oportunidad de sellar esta conexión, de comprometerte con el flujo de la vida. Te pregunto, ¿cuál de los principios del agua resuena más profundamente en tu alma ahora mismo? ¿Es su adaptabilidad, su persistencia suave o su capacidad de contornear? Comenta, ahora mismo esa palabra, esa imagen, esa frase que te impulsa a actuar. No dejes que esta revelación se desvanezca como la espuma en el río. Hazlo ahora, antes de que la corriente del día a día te arrastre de nuevo a la orilla de la inercia. Tu alma te lo pide. El Tao te espera.